Hoy vamos a comenzar otro tema que normalmente doy al final del año porque está al final del programa, pero este año vamos a cambiar el orden. Porque yo antes tenía en primer año y les daba este tema, pero como ustedes no lo tuvieron, entonces lo voy a dar ahora. Vamos a ver qué unidad. O sea, para clave el parcial, voy a buscar el programa. Claro, ¿qué temas? Bueno, es la constitución epistemológica de la metafísica, lo que está al principio, las primeras unidades. Muy bien. Hemos visto que la metafísica busca la causa del ser, según Aristóteles. Esa causa del ser no entra directamente en el sujeto de la metafísica porque directamente se entiende, se capta el ente común, como vimos en el proemio de Santo Tomás a la metafísica de Aristóteles. Ahora, ese ente común es ininteligible si no se considera su dependencia de la causa. Y la dependencia de la causa es lo que tradicionalmente en el pensamiento filosófico cristiano se denomina creación. Por eso ahora vamos a considerar especialmente la creación desde el punto de vista filosófico para después retornar a los temas que profundizan en el ente y en lo que sigue al ente, que son las perfecciones que lo acompañan, perfecciones reales, realísimas. Desde la causa se considera mejor el efecto. Ahora, aquí la causa no la captamos en sí misma porque, como explica Santo Tomás al principio de la cuestión tercera, de Dios más bien sabemos lo que no es que lo que es. Estamos en la Suma Teológica. La primera parte de la Suma tiene muchas cuestiones filosóficas, directamente filosóficas, y en la tercera cuestión pone el orden de toda la Suma. Y dice: conocido acerca de algo si es, hay que investigar cómo es, para saber acerca de él qué es. Quid sit en latín. ¿Esto por dónde está? En la primera parte de la Suma Teológica, cuestión tercera. ¿Ustedes ya estudiaron algunos textos de la Suma Teológica? Teología 1 con 6, vimos un poquito de ahí. Fue lo cortado. Por cambio de programa, no sé. Suena la Biblia. Con Florio. Pusieron a Florio y dieron la Biblia. Lo tengo otra vez en historia. No te gusta. No, ahora está más interesante. Lo di para. A mí sí me interesa. No, bueno, ahora lo di para trabajar el libro de. Bueno, pero continúa el texto. Pero porque de Dios no podemos saber qué es, sino qué no es, no podemos considerar acerca de Dios como sea, sino más bien como no sea. Este es un principio capital para toda la metafísica, que incluye lo que se llama ontología y lo que se llama teología natural. Ahora la metafísica está dividida en dos materias, pero en realidad es la misma ciencia. Una que estudia el ente, que es la que vemos este año, y otra que estudia a Dios como causa del ente, que es la que se ve el año que viene. Pero ambas materias corresponden a la misma ciencia, que es la metafísica. Por eso hay que considerar en unidad el efecto y la causa, el ente y Dios, que es la causa del ente. Porque el ente que nosotros conocemos es un ente limitado, por más que lo consideremos en su totalidad,
así como nuestra inteligencia lo puede captar, separado de la materia, y este ente, a causa de su limitación, no se explica a sí mismo. Es necesario recurrir a la causa. ¿Qué es lo que hacemos? De dos maneras. Primero, a través de las pruebas de la existencia de Dios, que están aquí estudiadas en la primera cuestión, en la segunda cuestión, y después a través de las pruebas de la creación, que están estudiadas en la cuestión 44 y siguientes. Cuestión 44 y siguientes. Siempre en la primera parte. Siempre en la primera parte de la suma. ¿Ustedes las pruebas de la existencia de Dios ya las estudiaron? ¿En qué materia? Introducción a la filosofía, un poquito me dieron la introducción al saber cuando hicimos Grecia. Pero aquí, sí, aquí las estudiaron. Las 5 días también las dimos, ¿no? Sí, son las 5 días. Sí. ¿Aquí las estudiaron? No sé si las no me acuerdo del colegio, recuerdo haberla visto en otro lado. La dieron. Sí que se hayan nombrado y por ahí alguna en especial, pero no las estoy Bueno. acordando de que tenía. No, la dieron brevemente. Me la explicaron, pero No me acuerdo cómo es, no. Bueno, las pruebas de la existencia de Dios y las pruebas de la creación están íntimamente conectadas. Fundamentalmente son las mismas pruebas, solo que en un caso llegan solo hasta la existencia de la causa de las cosas y en el otro caso llegan a su propia causalidad, es decir, al hecho de que efectivamente esta causa produce todas las cosas y las produce totalmente. Es decir, es la causa del ente. Creación significa que el ente tiene una causa y que esta causa lo produce en su totalidad. Y por voluntad. Además, eso se capta después. Lo produce en su totalidad. No hay algo que quede fuera, como la materia, según el pensamiento platónico. Por eso podemos retornar brevemente a las pruebas de la existencia de Dios, pero antes quería ponerles bien claro este principio para que se lo acuerden, el de la cuestión tercera. Porque es un principio contrario a todo racionalismo que pretende entender no solo el ente en su totalidad, sino también su causa, y regula toda la actividad cognoscitiva de Dios. Toda la actividad cognoscitiva de Dios, o sea, nuestra acerca de Dios, el conocimiento humano de Dios. Nada puede pensarse, exactamente. Llamado después ontológico. Eso sí que no lo digo, ¿verdad? ¿Quién? No lo hago, Sí. sí, lo bueno lo que puso. Bueno, ustedes se ¿entienden el latín? Poco. Ah, bueno. Sí, pero si nos va a leer así, ahora vamos a ver, pero estamos traduciendo solo. Sí, estamos traduciendo como estaría la ética de la ¿Con quién? Con las veces. A ver si entienden. Non sit, non possumus. Quia de Deo scire non possumus quid sit, sed quid non sit, non possumus considerare de Deo quomodo sit,
Sed potius quomodo non sit. De Dios no vamos a considerar lo que es y no aquello que no es. Sí. No podemos considerar Scire es. saber. Sí. Pero bajo ¿Y quia? aquello o la causa. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de Dios no podemos saber qué es sino lo que no es. Sí. No podemos considerar de qué modo es, Sí. sino de qué modo no es. Y potius, Más bien. sino más bien. ¿Y para ustedes qué quiere decir esa frase? Que el tema de la vida negativa, bueno, ya digamos, si decimos que es, lo limitamos. ¿Y a vos qué te parece? No, también sí, podemos decir aquello que no es, por eso. Nosotros entendemos lo que es, bueno, eso no es Dios. ¿Y quién dijo eso principalmente? Si en algo como le Correcto. No, un autor antiguo. ¿Anselmo no fue? No. No, antes. Yo no, Uno que yo cité. voy a tirar cualquiera. No. ¿Quién hablaba? Acuérdense de la filosofía medieval. ¿Quién hablaba Boecio. especialmente? No, del conocimiento negativo de Dios. No me acuerdo nada de repente. ¿Principio o mediados de ¿Qué pelea? Principio. Agustín? No, uno un poquito después, Para mí está Boecio. pero griego. No. Dionisio Areopagita. No acuerdo nada. Santo Tomás se inspira en Dionisio para afirmar esto. Y recuerden, ¿qué diferencia había con lo que decía Aristóteles? Que justamente al contrario, las perfecciones que encontramos en el mundo, o que podemos. Sí, que justamente, digamos, podemos conocer lo que es Dios a partir de lo que vemos en el mundo. O sea, las perfecciones que encontramos en el mundo. Bueno, pero eso Aristóteles no decía tanto como eso, ¿no? No, eso decimos. Aristóteles decía que la metafísica estudia a Dios directamente. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, Santo Tomás dice con mucha claridad, y lo vimos en el prólogo a la metafísica de Aristóteles, que la mente humana no puede captar directamente a Dios, porque Dios es infinito. Puede captar el ente y todo lo que sigue al ente hasta cierto punto también. ¿Por qué no puede captar todo el ente? Porque si bien el ente es finito, Sí. tiene potencial infinito. Digamos, no puedo Sí. captar ningún ente, aunque sea finito, Sí. completamente. Porque depende de una causa que lo Muy bien, hace. claro. Entonces, comentando a Dionisio, Santo Tomás dice que el ser es una cierta imagen de Dios y semejanza de Él. Para estudiar esto, vayan buscando otro libro que está citado ahí en el programa, el mío, que es mi tesis doctoral en filosofía, que era sobre el comentario de Santo Tomás al De Divinis Nominibus de Dionisio. Está publicada acá por Educar. Acuérdense, esa traten de leerla. ¿La tesis de doctorado? Doctorado en filosofía. En la biblioteca está. ¿Cómo es el título?
la metafísica de Santo Tomás en la exposición sobre el De Divinis Nominibus de Dionisio. Bueno, las pruebas de la existencia de Dios están en la cuestión segunda. Aquí primero afirma que el hecho de que Dios sea no es conocido por sí mismo, o sea, no es evidente. Después afirma que la existencia de Dios es demostrable. Demostrable quiere decir que se puede hacer un razonamiento que concluya necesariamente. Y que da certeza acerca de la conclusión. Y en el tercer artículo pone las pruebas de la existencia de Dios. Que Dios es, se puede probar por 5 vías. La primera y más manifiesta vía es la que se toma de parte del movimiento. La segunda vía se toma de la causalidad eficiente. La tercera vía se toma de lo posible y de lo necesario. La cuarta vía se toma de los grados de perfección que se encuentran en las cosas. Y la quinta vía se toma del gobierno de las cosas. Estas mismas vías después se profundizan y se simplifican y nos hacen conocer la creación. Como es evidente aquí, por ejemplo, si uno profundiza la vía de la causalidad eficiente, llega a la creación. Aquí lo único que se quiere probar es que hay una causa. Lo que no me acuerdo es la quinta, que cómo razonaba. La quinta vía se refiere a la finalidad que hay en las cosas. Observamos que las cosas tienen en sus operaciones un fin y sobre todo cuando se trata de cosas inanimadas que no tienen inteligencia, este fin tiene que ser dado por una inteligencia superior, ordenadora de todo. Es parecida al movimiento. Es parecida pero más profunda, porque la del movimiento se toma de la causa eficiente y ni siquiera en su totalidad, sino de la causa eficiente como causa motora. En cambio, esta se toma de la causa final, que es la causa más importante. Todas estas vías suponen un conocimiento metafísico, aunque sea elemental. No se pueden considerar en toda su profundidad sin este conocimiento metafísico. O sea, primero hay que alcanzar el ente y alcanzarlo como algo que supera la materia, para después elevarnos a una causa que es inmaterial. Por ejemplo, en la primera vía se llega al primer motor inmóvil, que es una vía que está tomada de Aristóteles. Ahora, un primer motor inmóvil necesariamente es inmaterial, porque todo lo que es material es móvil, porque la materia es principio de imperfección. Y esto significa que las cosas materiales se generan y se corrompen. Lo cual es profundizado después en la tercera de las vías para probar la existencia de Dios, que está tomada de lo posible y lo necesario. Para Santo Tomás lo posible es lo material.
¿Y lo necesario es lo inmaterial? Y necesario es lo inmaterial, o sea, lo que no puede ser de otro modo. No porque no tenga operaciones vitales, sino porque no tiene la variabilidad propia de lo material que se corrompe. ¿Lo y lo material? ¿Y lo necesario es lo inmaterial? En la segunda vía se refiere a la causalidad eficiente. Esta también es una vía metafísica porque requiere conocer la causa como causa. Y requiere conocer el principio de causalidad. Claro. Y ese principio es metafísico. Y la cuarta vía también requiere conocer las perfecciones que hay en las cosas, las perfecciones que son inmateriales y que están participadas, reconocer que en las cosas se encuentran de una manera limitada y que no se pueden explicar sin una causa en la cual se encuentren de manera ilimitada. Esta vía también es aristotélica, aunque a veces se la llama de la participación. En realidad aquí no está citado Platón, sino Aristóteles. ¿Se acuerdan de las vías? ¿Quieren que las recordemos otra vez? Por favor. Bueno, vayamos a la primera. La primera y más manifiesta vía es la que se toma de parte del movimiento. Es la más manifiesta porque es la más evidente. O sea, es más clara que las otras, pero no es la más profunda, porque no dice mucho acerca de Dios. Dice solamente que sin Dios el movimiento físico no se puede explicar. Es todo lo que dice. Entonces tiene que haber un primer principio del cual no sabemos más que mueve. O sea, no hay que pedirle mucha profundidad a las pruebas de la existencia de Dios, porque son solamente pruebas de que hay algo que todos llaman Dios. Como termina cada una de las pruebas, dice esto lo llaman todos Dios. Pero no se sabe qué es. O sea, no son vías muy profundas metafísicamente, porque no se conoce Dios en sí. En cambio, las vías de la creación de alguna manera nos lo hacen conocer más, porque captan la dependencia de todas las cosas respecto de Dios. Aquí también está captada la dependencia, porque si se mueven es porque dependen de Dios. Pero esta dependencia está vista solamente desde las cosas, ya se analizan las cosas mismas. Veamos. Es cierto y consta por el sentido que algunas cosas se mueven en este mundo. Certeza significa seguridad. O sea, no se puede dudar de que hay cosas que se mueven en el mundo. Algunos filósofos antiguos dudaron. ¿Te acuerdas? Claro, el movimiento es una apariencia. Claro. Y otros también. Pero en realidad no se puede dudar de que hay movimiento. Y dice, consta por el sentido, porque que hay movimiento lo capta no solo la inteligencia, lo captan los sentidos. Por eso decimos, en la teoría del conocimiento, que se trata de un sensible común. Sensible propio es el que capta cada uno de los sentidos. Sensible común es el que pueden captar varios sentidos, porque el movimiento, por ejemplo, lo podemos captar por el oído. A veces oímos un ruido y sabemos que hay un automóvil que se mueve o un avión.
Si un ruido disminuye, Claro, también se mueve a una. se llama efecto Doppler eso. Y también con la vista, por supuesto, podemos captar que una cosa material se mueve. Por supuesto, ni la vista ni el oído pueden saber qué es el movimiento. Eso lo puede conocer solo la inteligencia. Yo tengo una pregunta, perdón. Sí. Por ahí estoy yendo y dígame si me voy del tema, pero esto presupone, bueno, es medio obvio, ¿no? Pero como una postura realista. Digamos, una postura de que considera que Los sentidos no nos Los engañan. sentidos no se engañan, o que, si bien no puedo captar la totalidad, puedo captar algo que me remite a, o que con la inteligencia puedo absorber la esencia, puedo Bueno, eso profundizar, viene digamos. después, sí. Bueno, pero digamos, ese sentido. Sí. Hay otro tipo como de metafísica, digamos, que alcance por otro lado, o no sé, porque por ahí Que llegaría. Descartes, esta primera vía no la. Vamos, justo estamos viendo Descartes, pero no. Bueno, no Descartes diría usa que- justamente el argumento ontológico. Ese de San Anselmo utiliza Descartes. Porque él De la idea de la pretende que existencia. solamente tenemos certeza de aquello que está en nuestra mente y duda de los sentidos. Sí. En cambio, Aristóteles dice que no se puede dudar de los sentidos, el libro de ánima. O sea que lo que sentimos lo sentimos. Pero Ahora, ¿por qué después, dice? si lo entendemos o no, es otra cosa. Pero lo sentimos. Y eso está presente en nuestros sentidos. El movimiento está presente en nuestros sentidos. Ahora, si después decimos que lo que percibimos como movimiento en realidad no es movimiento, eso lo hacemos con la razón. Y más bien con la imaginación. Porque la razón capta también el movimiento, porque capta la imperfección de las cosas materiales y su perfeccionamiento. O sea, capta la diferencia entre el estado imperfecto y el perfecto. Por ejemplo, entre un niño de 2 años y una persona adulta, el niño, claro, ¿cómo sabemos que se mueve? Porque primero mide 40 centímetros o 60 centímetros y después mide 1,5 metros y después mide 1,70 m. Ahora, hay una diferencia que los sentidos captan, pero que después reconoce la inteligencia, porque la medida la puede sacar la inteligencia. Lo que vos decís se puede llegar sin datos de los sentidos, con el argumento ontológico, ¿no? Pensamiento. Si lo puedo pensar, tiene que ser porque una reflexión pensar. Va a ser lo que hace Descartes. Como que la idea de Dios, si en verdad tiene la perfección que debe tener la idea de Dios que yo tengo, debe tener existencia, porque si no tendría un efecto. Y ahí llega sin más sentido. El problema es si puede haber idea de Dios, porque justamente lo que dice aquí Santo Tomás es que no hay idea de Dios, porque nuestra mente no puede tener la representación de algo infinito, siendo nuestra mente finita. Pero sí hay idea de Dios. Y si no, ¿en qué te estoy hablando yo cuando digo Dios? Y estás pensando en Dios, pero no con una idea, sino como aquello a lo cual llegas después de un razonamiento difícil que parte de las cosas materiales. Por eso hay muchos que son ateos, porque no pueden hacer este razonamiento. Claro, pero Descartes diría que la idea es innata y así lo tenía. Sí, el problema es que ideas innatas no hay, porque si una persona, por ejemplo, no tiene experiencia sensorial, no puede desarrollar ideas. Por ejemplo, las personas que tienen algún defecto corporal, y en el sistema nervioso o en los sentidos, hay ideas que no pueden desarrollar, y por eso después no pueden hablar, por ejemplo. Pero no sabemos si no tienen idea.
no sabemos, pero lo poco que sabemos indica que por lo menos algunas ideas no tienen, porque hay ciertas operaciones que no pueden realizar. Por ejemplo, un cálculo matemático no lo pueden realizar y otros lo pueden realizar. Entonces quiere decir que sin experiencias sensitivas no se pueden tener ideas. ¿Por qué? Porque necesitamos de los sentidos para completar la operación de la inteligencia. Nuestra inteligencia no conoce las cosas directamente. Hay gente, por ejemplo, que ni siquiera sabe que existe la filosofía. ¿Y ustedes por qué saben que existe la filosofía? Porque tuvieron profesores de filosofía que les hablaron de la filosofía y leyeron libros, etc. Y estos son todos conocimientos sensitivos. Si no hubieran leído libros o no hubieran tenido esos profesores, no sabrían que existe la filosofía. Hay gente que no tiene ni idea de que existe la filosofía. No tiene ni idea qué quiere decir, como se dice normalmente. Es que no tiene idea. Claro, pero la filosofía es algo que igual quizás surgiría aunque yo no haya leído nada, como los primeros filósofos. Sí, pero vemos que la mayoría de la gente que se dedica a cuestiones muy materiales no tiene esta idea. Pero incluso los primeros filósofos tienen que desarrollar esa idea. Por eso digo. Por eso no todos la tuvieron. Y ellos se llamaban filósofos justamente porque tenían esa idea y los otros no. Nuestro conocimiento necesita, nuestro conocimiento intelectual necesita el conocimiento sensitivo para desarrollarse. ¿Por qué es eso así? Porque somos entes corporales, además de espirituales. Nuestra persona es compuesta, no es solamente espiritual. Y ese compuesto es una unidad. Esa unidad en el ser se manifiesta también en la operación. Y especialmente en la operación principal, que es la operación intelectiva. Bueno, entonces la primera vía parte del hecho de que los sentidos captan el movimiento. Ahora, todo lo que se mueve es movido por otro. Aquí ya comienzan los principios físicos y metafísicos. Este también es un principio físico, no solamente metafísico. ¿Por qué todo lo que se mueve es movido por otro? O sea, salvo que el movimiento nazca de sí mismo. Por ejemplo, en el viviente. Claro. El viviente justamente es el que se mueve a sí mismo. Ahora, si nosotros analizamos el viviente, El viviente no se da la vida a sí mismo. no se da la vida a sí mismo y además hay una parte que mueve y hay otra que es movida. Porque de otra manera el viviente estaría siempre en movimiento. En cambio no estaban siempre en movimiento. Por ejemplo, si ustedes quieren caminar, caminan, ¿no? Porque a veces caminan y a veces no caminan. Y bueno, pero querer, ¿qué quiere decir en este caso? Sí, respecto del movimiento, ¿qué significa querer? Querer moverse, ¿no? Y accionar. Hay algo en mi cerebro que activa, una causa que activa el mecanismo de caminar. Entonces hay una parte que es motora y otra que es movida. Porque tus piernas no caminan solas, si vos no querés caminar. No están siempre caminando.
todo lo que se mueve es movido por otro. Nada se mueve sino en cuanto está en potencia aquello hacia lo cual se mueve. Y algo mueve en cuanto está en acto. ¿Dónde está? En acto. O sea, algo es motor en cuanto está en acto, o sea, en cuanto tiene una perfección. Porque mover significa atraer a la perfección que ya se tiene lo que no tiene perfección. O sea, tu mente, para moverse, de algún modo tiene que captar, tiene que hacerse presente en el lugar donde van a estar tus piernas. ¿No? Por ejemplo, vos querés ir a tu casa. Bueno, no sé si no. ¿Eh? No me da la presencia, Y si no sabes dónde quieres ir, ¿cómo hacer? Mueve mis piernas. ¿Y vas a cualquier lado? Sí. También puedes mover las piernas aquí. No voy a ningún lado. O sea, tiene que haber una parte motora y una parte movida. Para que haya movimiento. En el movimiento, ¿no? Y cuando se trata de cosas que no son vivientes, tiene que haber una cosa que sea motora y otra cosa que sea movida. Y que sea movida quiere decir que le falta algo que le va a dar la que mueve. Es decir, un acto o una perfección. Pues mover no es otra cosa que educir algo de la potencia al acto. Ahora, de la potencia algo no puede ser conducido al acto sino por algún ente que ya está en acto. Como lo cálido en acto, el fuego hace que el leño, que es cálido en potencia, sea cálido en acto. Y por esto lo mueve y lo altera. Ahora, no es posible que, como lo mismo, no es posible que lo mismo esté al mismo tiempo en acto y en potencia según lo mismo, sino solo según aspectos diversos. Bueno, lo que mueve y lo movido tienen que ser distintos, porque la potencia es distinta del acto. No pueden ser lo mismo, sino que tienen que ser diferentes. Pero está en primer año, ¿no? No me acuerdo mucho. Moviendo como lo que está entre los puntos de reposo. Terminus aquo, terminus aqua. Sí, pero es eso. Esa es la presencia. Lo que es cálido en acto no puede al mismo tiempo ser cálido en potencia, sino que es al mismo tiempo frío en potencia. Es imposible, pues, que según lo mismo y de la misma manera algo sea motor y movido, o que se mueva a sí mismo, porque algo no puede estar en potencia y en acto al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. La potencia es opuesta al acto, es no acto.
Por lo tanto, todo lo que se mueve es necesario que sea movido por otro. Si pues aquello por lo cual es movido se mueve, es necesario que éste también sea movido por otro. Y este otro que sea movido por otro. Pero no se puede ir al infinito, porque entonces no habría un primer motor y consiguientemente no habría tampoco otro motor, porque los motores segundos no mueven sino porque son movidos por el primer motor. Igual ahí también hay un presupuesto ya metafísico, digamos, cuando decimos no se puede ir hasta el infinito, porque no nos cabe en la cabeza que se puede. No, pero no es, este infinito no es el infinito del cual hablábamos hace un momento. Esto es lo indefinido. El infinito es un concepto negativo nada más. Dice lo que algo no es limitado. Entonces, un movimiento más bien, una serie infinita, o sea, indefinida, de motores inmóviles no es posible. Pero los motores móviles... Los motores móviles son posibles porque en algún aspecto mueven y en otro aspecto son movidos. Mueven en lo que tienen de acto, son movidos en lo que tienen de potencia. Ahora, si estos que son movidos y que después mueven dejan de ser movidos, no mueven más. Pero si son siempre movidos por otros y otros y otros. Sí. O sea, ya hay un presupuesto en decir que no se puede ir al infinito, o sea, ya estás afirmando ahí a Dios. No estás afirmando a Dios, estás afirmando simplemente que si vas al infinito nada se mueve. ¿Pero por qué? Si puedo... Nada se mueve porque lo que está en potencia no puede pasar al acto sino por algo que está en acto. Porque la potencia es imperfección. No sale de la potencia algo si no hay una perfección. Hay una perfección, entonces se mueve. No hay perfección, no se mueve. Ahora, si vos pensás en una serie indefinida, sin un primero que esté en acto, la potencia del segundo no pasa al acto, y la del tercero tampoco, y la del cuarto tampoco, y la última tampoco. Entonces nada se movería en el mundo. Bueno, aquí se trata de razonar acerca de la realidad, ¿no? No es solo una descripción de una teoría. Entonces tiene que ser movido constantemente, todo el tiempo, no puede dejar de moverse. Bueno, la prueba no dice eso, sino que si no hay un primero, el segundo no se mueve, el tercero tampoco y el último tampoco. Bueno, sea que consideres 3 o que consideres 10.000 en la serie de motores inmóviles. Me acuerdo de lo que dicen de que si Dios puede estar, deja de pensar en nosotros y desaparecemos. Pero ahí no habla de eso. Piensen, por ejemplo, en una serie de un tren de infinitos vagones pero sin locomotora. Claro, pero que dice que quizás no... Porque un vagón mueve el otro mueve el otro, el otro mueve el otro, pero si no hay una locomotora que mueva a todos, o sea, el segundo no se mueve, el tercero tampoco, el cuarto tampoco y el último tampoco. Claro, no lo podemos imaginar, Dios, porque somos finitos.
No, pero lo que podemos imaginar es lo que pasa entre las cosas que se mueven. Eso sí podemos imaginar. Claro, ponemos una analogía, digamos, de las cosas. Porque el tren con infinitos vagones, hasta cierto punto lo podemos imaginar. Con lo infinito no se puede imaginar, pero un tren muy largo sí lo podemos imaginar. Y después pensar que si tuviera indefinidos vagones, que no terminan nunca, pero ninguna locomotora, claro, no se movería. vos estás contando ustedes, puede ser que nosotros estamos haciendo como a partir de lo real que nosotros vemos, encontrar una causa en realidad metafísica. Sí. Que está más allá de la física, algo que nosotros... Claro, porque si Yo decimos creo que que es una analogía perfecta. si decimos que es apto, Claro, que estamos comparando dos niveles distintos. y sí, porque el sensible no es suficiente para afirmar que hay una causa y un acto perfecto. Siempre tenemos que elevarnos del nivel sensible para llegar a la causa, a cualquier causa, no solamente a Dios. Porque los sentidos no nos dicen que hay una causa de algo. Por eso los empiristas como Hume y Locke y otros no llegaron a la causalidad salvo como algo pensado o algo imaginado. Así como el bastón no mueve si no es movido por la mano. Por lo tanto, es necesario llegar a algún primer motor que no es movido por ninguno. Y a este todos lo entienden como Dios. Es decir, hasta aquí no sabemos mucho acerca de Dios, ni siquiera sabemos que es acto puro, como dijo Aristóteles. Solamente sabemos que no se mueve y que está en acto y que por eso mueve a los otros. Pero no sabemos cómo es ni nada. Y menos todavía tenemos una idea acerca de él. Es un modo muy humilde de conocer, de comenzar a conocer a Dios, ¿no? Esto es lo mínimo. Para explicar el movimiento tiene que haber un primer motor. Pero no quiere decir que Dios sea solamente el primer motor, ni mucho menos. Ya no lo es para Aristóteles, que dice que es viviente, que es feliz, que es apto, que es bueno, etc. Y eso va mucho más allá de decir que es el primer motor. Que es el primer motor no dice nada acerca de Dios, salvo que mueve todo lo demás. No hay que pedirle una profundidad que no tiene a esta vía. Es el primer motor, nada más. Algunos critican a Aristóteles porque dijo que era el primer motor, como si esto fuera todo lo que se puede decir de Dios. Esto es lo mínimo que se puede decir de Dios. Sí, sobre todo en el siglo XX. Algunos que quieren entender a Dios de una manera más personal, más vital, que está bien, pero primero hay que llegar a Dios realmente, y eso no se puede hacer sino a partir del mundo sensible, porque nosotros no conocemos directamente las realidades inmateriales, las conocemos siempre partiendo de lo sensible. Y por eso la metafísica tiene un aspecto simbólico, que quiere decir que parte de lo sensible, no solo en el caso del movimiento, que es un simbolismo muy elemental, sino cuando se trata de las otras perfecciones. Por ejemplo, la belleza. Para captar la belleza divina es necesario partir de la belleza sensible. Pero la belleza sensible no es la belleza inteligible ni la belleza divina.
Porque el conocimiento metafísico va más allá de lo sensible, más aún capta lo que es inmaterial, o sea, no sensible. Hoy en día hay otro tipo de metafísica, por ejemplo. Sí, hay otro tipo de metafísica. Por ejemplo, la metafísica de Hegel. Para esta metafísica de Hegel es totalmente racionalista. Justamente para Hegel se trata de tener la idea de Dios y en esa idea entender todo lo demás. Absolutamente, totalmente. Sí. Sobre todo el año que viene. Está en ese libro también. ¿Qué tenemos? ¿Hay metafísica 2? No, hay gnoseología. Tener la idea de Dios en qué sentido. ¿Cómo? Solo tener la idea de Dios innata. ¿O de qué hablas? Tener la idea de Dios innata. ¿Qué dice? No sé, estoy preguntando. No sé, porque... Sí, por supuesto, para Hegel es innata, pero más que innata. Porque que hay una idea innata supone que el hombre es distinto de la idea. Pero para Hegel todo lo que existe es la idea misma. Porque la individualidad es un momento o una apariencia. Es una apariencia. Eso es lo que quiere decir la palabra fenomenología, o sea que algo aparece. Y la fenomenología es el estudio de lo que aparece, o sea, del fenómeno. Phainomena en griego quiere decir lo que aparece, o lo que brilla. Fenomenología del espíritu es como una introducción a la ciencia para Hegel. La ciencia en sí es la ciencia de la lógica, que es la metafísica, y al mismo tiempo la lógica y al mismo tiempo la teoría del conocimiento, porque para él la idea es todo y el sujeto particular es como una manifestación de la idea, pero pasajera. Cuando uno llega a la idea se da cuenta de que el sujeto particular no existe, porque lo que existe verdaderamente es la idea, que es todo. Bueno, ese tipo de metafísica dio lugar a otras metafísicas. Por ejemplo, la de Husserl, que depende más de Kant, pero que de algún modo reproduce lo que dice Hegel. Él justamente también habla de la fenomenología. Y después la de Heidegger, que retoma en gran medida Hegel. Para Kant también hay metafísica, pero la metafísica es el autoanálisis de la razón. Y no es más el conocimiento del ser. Kant dice que la metafísica debe ceñirse a los fenómenos, que son los fenómenos del mundo físico, pero no para conocer a partir de los fenómenos, sino para conocer lo que corresponde a los fenómenos, o sea, lo que no va más allá de la materia, lo que es estudiado por las ciencias empíricas. Aunque eso que es estudiado por las ciencias empíricas se lo conoce a priori, o sea, sin salir de la mente. El conocimiento sensitivo no contribuye a la ciencia. Y para Hegel, el conocimiento sensitivo es simplemente parte de la ciencia, una parte aparente.
¿Entendiste? ¿Sí? Bueno, veamos la segunda vía. La segunda vía es por razón de la causa eficiente. Encontramos en estas cosas sensibles que hay un orden de las causas eficientes. Y sin embargo no se encuentra ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo. Pues de esta manera sería primero que sí mismo, lo cual es imposible. A ver si entienden este principio. ¿Por qué algo no se puede hacer a sí mismo? Y porque si me hago a mí mismo ya soy. Claro. Y así. Y si ya soy, no me hago. Pero no es posible que en las causas eficientes se proceda al infinito. A ver, aquí está la dificultad, ¿no? No es posible que en las causas eficientes se proceda al infinito. Veamos a ver si entienden esta vez. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasaría si hubiese una serie indefinida de causas eficientes? Aquí no es el movimiento, es la causa eficiente, o sea, lo que hace otra cosa. Hay una última que nadie hace. Claro, si no hay una primera, ¿qué pasa? No hay una segunda. Y si no hay una segunda, no hay una tercera. Y si no hay una tercera, no hay una cuarta. Y así sucesivamente, y no habría una última. Y entonces ahora no habría nada. Pero hay cosas. Aquí la causalidad eficiente hay que entenderlo en un sentido muy, muy concreto. O sea, un gato surge de otro gato, un hombre surge de otro hombre, una planta de otra planta, etcétera. ¿Qué primero, el huevo o la gallina? Y bueno, sí, pero aunque fuese primero el huevo, alguien tendría que hacer el huevo, porque si no, no habría. Porque en todas las causas eficientes ordenadas, lo primero es causa de lo medio, y lo medio es causa de lo último. Sea que los medios sean muchos o uno solo. Si se quita la causa, se quita el efecto. Si pues no hubiese un primero en las causas eficientes, no habrá un último ni un medio. Pero si se procede al infinito en las causas eficientes, no habrá una primera causa eficiente. Y así no habrá ni un efecto último, ni causas eficientes medias, lo cual es manifiesto que es falso. Por lo tanto, es necesario poner alguna causa eficiente primera, a la que todos llaman Dios. A la que todos llaman Dios. Este es en general el camino que la mayor parte de la gente utiliza, o sea, Dios es el que hace las cosas. Aunque no lleguen a la noción de creación, porque aquí todavía no se llegó a la noción de creación. Es un Dios que causa algo, y esto causa otra cosa, pero no sabemos todavía si Dios causó todo.
Lo que sabemos es que sin una primera causa que se llama Dios, no habría una serie de otras causas. ¿Entienden la diferencia? Sí, porque sí. En cambio, cuando se profundiza y se llega a la creación, porque se llega metafísicamente al ente y se sabe que todo es ente, se entiende que hay una primera causa del ente. Aquí no se sabe que hay una primera causa del ente, se sabe que hay una primera causa de alguna cosa que a su vez hace otra y después otra. Pero de todo, digamos, o sea, parte razonando a partir de la humanidad, a partir de la naturaleza, de todo eso, digamos, o sea, de todo eso cada uno parte. O sea, ¿y hay una sola causa que reúne todo? No, eso todavía no se dice. Se dice que hay una primera causa eficiente que hace algo y que después hay otra que esta hace otra cosa y esta hace otra cosa. No, perfecto. Yo puedo hablar de una causa eficiente, o sea, se puede. Puedo decir yo que sí, no está mal que yo diga, bueno, que hay un punto cero nada más. Hay algo que es un punto cero y después viene el 1, el 2, el 3. Sí. Bueno, pero aquí hay que afirmarlo respecto de lo que hace algo, o sea, de la causa. Todavía no sabemos lo que es la causa porque no entramos en la metafísica, ¿no? Pero sabemos que hay una cosa que hace otra. Sí, bueno, que hay una primera, digamos. Y en la serie de cosas que se hacen hay una primera, porque si no, no habría una última. Pero esa primera, yo lo que me pregunto es, no era ahora como de una primera. Sí. Es como que engloba a una primera causa eficiente de todo el mundo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque si yo... No, todavía no engloba. Si nosotros recién partimos a partir de cosas concretas, ¿no? Sí. Como pensando. Claro. Un hombre, entonces engendra al hombre y dice... Una planta, una planta, piedra. después pienso la planta, entonces yo entiendo Claro. la primera causa. Sí. Entonces, por eso digo, es como que se reúne o de cada una de estas cosas se puede decir que cada cadena se lleva a una primera causa eficiente. A eso llega nomás. No las reúne, porque hay una sola causa eficiente de todo. No los reúne. O sea, reúne que hay una primera y una segunda. Ah, ok. Bueno, la tercera vía está tomada de lo posible y de lo necesario. Aquí hay que recordar que Santo Tomás depende de otros autores, como Avicena. O sea, para estos autores lo posible es lo que puede ser porque tiene potencia, y eso es lo material, porque todo lo material tiene potencia. Porque la materia es potencia. Todo lo material es lo que puede ser de otra manera, lo que puede cambiar. En cambio, lo que no es material es lo que no puede ser de otra manera que como es. A ver si entienden esto, porque es todo el fundamento de la prueba. A ver, ¿por qué lo material puede ser de otra manera? Porque la materia se corrompe. Claro. Por ejemplo, a un gato alguien le puede cortar una pata. O lo puede matar. Y puede ser también. O se puede enfermar. Puede ser también porque es potencial. Porque es potencia. Es porque es potencia eso. Pero la potencia lleva a una perfección, no a una imperfección. Digamos, si yo hablo de corrupción, no es una imperfección. La potencia no lleva a tener una perfección. La potencia es imperfección. La potencia es imperfección, pero lleva a una perfección. ¿No? Pero por sí misma no. La que lleva es el acto. La enfermedad como perfecta en el sentido en que está en acto. Pero la enfermedad propiamente no está en acto, es una corrupción de lo que está en acto. Es una pérdida del acto.
Porque si yo pienso en lo material, por ejemplo, me pienso a mí cuando yo era chica, a como soy ahora, hubo un crecimiento, o sea, hubo una modificación. ¿Eso también es lo que entra? Sí. O sea, Puede ser de otra manera de cómo es lo material. Porque tiene una naturaleza que no está completa. Eso quiere decir que algo es material. Es lo que ya veía Platón de alguna manera. Y esa naturaleza que no está completa, nunca está del todo completa. Porque a veces está en proceso de crecer, de perfeccionarse, pero ese proceso no es indefinido. Después comienza un proceso de deterioro. Por eso lo que nace perece. Entonces, y esta vía es como sigue. Encontramos en las cosas algunas que pueden ser y no ser, porque se da que algunas se generan y se corrompen, y por consiguiente pueden ser y no ser. Ahora, es imposible que todas las cosas que son así sean siempre. Porque lo que puede ser y no ser, alguna vez no es. Este es el corazón de la prueba. Lo que puede ser y no ser, alguna vez no es. Vamos a ver si entienden esta parte. ¿Por qué lo que puede ser y no ser, alguna vez no es? ¿Y por qué? Si puede, y porque su ser no es necesario. No, pero todavía no llegamos al ser. Si puede ser que no es, si puede no ser. A ver, en la realidad, ¿no? A ver si entienden por qué lo que puede ser y no ser, alguna vez no es. O sea, quiere decir que no fue siempre lo que Claro, puede ser. no fue siempre. ¿Qué es lo que puede ser y no ser, por ejemplo? Nosotros. Claro. No, todo no. Bueno, Todo lo material. todo lo material. Por ejemplo, ¿qué cosa material? Nuestro cuerpo, Sí, la sí, silla, Madera. una nube. Puede ser y no ser. Y si puede ser y no ser, existió siempre. O sea, podría ser que la nube haya existido siempre. No, tendría que estar todo el tiempo que tiene, en ningún momento tendríamos que desaparecer. No sé. Pero si la nube existió siempre, ¿podría no existir? No. Si Cristo siempre no iba a dejar de ser. Sí, si siempre no podría no ser. Si siempre fue porque no va a ser. Claro, este es el problema que hay que entender. Que es un principio metafísico, ¿no? Todo lo que puede ser y no ser, alguna vez no fue. Todo lo que es siempre. Propiamente no se refiere a lo que siempre existió, porque Dios podría aniquilar lo que siempre existió, pero el principio propiamente se refiere a lo que ahora es, lo que ahora existe, ¿no? No, pero Si esto que ahora existe puede ser y no ser, o sea que puede dejar de ser, ¿no? Existió siempre.
Y no, pero ¿cómo entonces uno Entonces, ¿por qué puede dejar de ser? ¿Por qué un gato puede dejar de ser? Porque te has puesto la materia que se está. Bueno, hay de un principio material, digamos. Porque el gato no es perfecto, es material. Que es material quiere decir que es imperfecto. Eso quiere decir que es material. No es el gato inteligible, la idea de gato que hubiera pensado Platón. Que no deja de ser. Es eterna. Es el gato. Un gato. Y entonces, ¿cómo? O sea, tengo que partir de lo que la materia se corrompe para decir que no fue siempre, pero si digo entonces la sustancia espiritual, si yo no veo que se corrompa, existió siempre. Bueno, eso es justamente lo que dice la prueba, ¿no? Claro, pero está hablando de Dios y no de mi alma. Lo que está diciendo la prueba es, si todo es así como el gato, todo puede ser y no ser. Alguna vez no era, pero si todo puede ser y no ser, alguna vez todo eso no era. Y si todo eso no era, ahora no habría nada. Ese es el problema. Entonces no todo puede ser y no ser. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber algo inmaterial. Todavía no llegamos a Dios. Una pregunta, ¿alguien pudiera decir que el principio material del gato no siempre fue gato, pero esa teoría de que todo se transforma, digamos, o sea que el principio material, ¿cómo? Digamos, como que siempre hubo algo material, si bien no tenía esta forma, ¿se entiende lo que quiero decir? Como que yo parto también de la materialidad de mis padres. Mis padres a su vez se puede argumentar como por Sí, pero tus padres podrían no haber sido. Entonces, si no hubieran sido, vos no serías. No, perfecto, lo que digo es porque el principio de materialidad define que algo es o pudo, no sé, como es medio básico. Porque es limitado, lo material es limitado. Entonces, si es limitado, no fue siempre. Eso quiere decir. O sea, es tan limitado que no pudo haber sido siempre. No puedo formular una palabra lo que me genera duda. Lo que yo digo es que no se debe si por ejemplo las almas particulares son inmateriales, ¿por qué no pueden haber sido siempre? Bueno, pueden haber sido siempre. Sí. Ahora el problema es si pueden haber sido siempre sin que haya una primera cosa que es la que ha sido siempre, porque hay que ver por qué fueron siempre. Que es como sigue. Si pues todas las cosas pueden no ser, alguna vez no había nada. Pero si esto es verdadero, tampoco habría nada ahora. Porque lo que no es, no comienza a ser, sino por lo que es. Si pues nada fue ente, es imposible que algo comenzase a ser. Y de esta manera ahora no habría nada. Lo cual es falso. Es manifiesto que es falso. Así pues, no todos los entes son posibles, sino que es necesario que haya algo necesario en las cosas. Ahora bien, todo lo necesario o bien tiene la causa de su necesidad en otra cosa, o no la tiene.
Y no es posible que se proceda al infinito en lo necesario, que tiene causa de su necesidad, como tampoco en las causas eficientes, como se probó. Por lo tanto, es necesario afirmar algo que sea por sí mismo necesario, que no tenga causa de su necesidad en otra cosa, sino que sea causa de la necesidad para los otros. Y a esto todos lo llaman Dios. A ver, ¿qué autor les parece que va en el sentido de esta prueba? Otro padre de la Iglesia, no Dionisio, que contempla de esta manera. Que insiste mucho en la eternidad. No. El Capadocio. Un padre latino. Que ustedes ya citaron. De vuelta de bendición. San Agustín. No es padre así. Sí, claro, es uno de los principales. Pensé que estaba después. Es uno de los principales padres de la Iglesia, San Agustín. San Agustín contempla la diferencia entre las cosas espirituales y las cosas materiales. O sea, esta prueba, resumiendo, dice, si todo fuese material, ahora no habría nada. Porque lo material desaparece. Y si desaparece, porque alguna vez no fue. Esto es lo difícil de entender. Quiere decir que es tan limitado que no existió siempre. Por lo menos ciertas cosas materiales, porque para Aristóteles recordemos que hay cosas materiales necesarias, los astros, los cielos, esas cosas son necesarias, pero tienen la causa de su necesidad, dice aquí Santo Tomás, en otra cosa necesaria. O sea, tiene que haber algo estable en la realidad. Y si es estable, o es Dios, o Dios le dio la estabilidad. Este es el resumen. Bueno, después vamos a seguir.